Hola, hola, hola. Hoy te traigo algo nuevo. En este canal hemos tenido muchas conversaciones interesantes y gracias a todas ellas hemos podido conocer a fondo este sector. Pero con este vídeo damos un gran salto adelante. El día 3 de marzo en Alicante y con el patrocinio de Vaintex hemos celebrado un debate presencial con unos invitados extraordinarios. Miguel Ángel Sotillos, Adolfo Meras, Rosa Guirado y Álvaro Graciani. Una conversación imprescindible si te interesa este sector. Vamos a ver. Muy buenos días a todos y hoy iniciamos la primera edición del STR Café, Short Term Rental Café en presencial. Algunos quizá ya conocéis del canal de YouTube que seguimos haciendo una serie de conversaciones que se llama Short Term Rental Café, donde ponemos cara a las personas que están detrás de la tecnología que mueve el sector del alquiler a corto plazo, vacacional, turístico y todas estas cuestiones que nos apasionan tanto a todos los que hoy estamos aquí reunidos. Y hoy, con el apoyo de Vaintex, con el patrocinio de Vaintex, pegamos un salto cualitativo en los Short Term Rental Café y pasamos a hacerlo en presencial. Hoy vamos a tener esta reunión con representantes destacados del sector y también con la presencia de muchas personas importantes de este sector profesional, donde creo que vamos a tener una conversación muy productiva y vamos a intentar analizar los retos, desafíos y oportunidades que tiene delante este sector. Y hoy tenemos aquí un plantel de auténtico lujo. Me gustaría presentaros a las personas que están aquí hoy conmigo, que yo creo que todos las conocéis ya, pero para aquellos que no las conozcan, conmigo está Rosa Guirado, que es abogada especialista en temas de plataformas digitales, con muchos años de experiencia en esto y para mí un referente en este campo. Por supuesto, Miguel Ángel Sotillos, presidente de Cevitur, y también Adolfo Meras, una referencia absoluta en este sector y presidente de Madrid Aloha. Y muchas gracias a todos por estar hoy aquí y dar la oportunidad de que entre todos podamos ayudar a que este sector pegue un salto cualitativo en su profesionalidad y en su nivel de desarrollo. Y quería empezar preguntándole a Rosa, que hemos estado comentando un poco preparando este evento, las evoluciones de la normativa europea. La normativa europea, como muchas otras, es cualquier cosa menos estática, ¿no? Y en los últimos años, quizá en la última década, ¿no?, ha tenido una serie de evoluciones, una serie de cuestiones y últimamente estamos viendo que también están en marcha una serie de propuestas desde Europa, ¿no?, que pueden afectarnos a este sector como parte del sector de la economía digital. Y bueno, ¿cómo ves un poco esta situación, Rosa? Yo la veo apasionante, interesantísima, porque claro, eso es como lo veo yo. Bueno, y yo creo que todos los que estamos aquí. Yo he estado asesorando muchísimo en el ámbito de plataformas digitales. Y lo que me parece interesante es, antes de hablar de la última normativa y de las novedades de la normativa, es hablar de la evolución de la normativa europea en el sentido de que en el año 2000 se aprobó la Directiva de Comercio Electrónico, Servicios de la Sociedad de la Información, que es la que regula el servicio digital, es decir, un servicio que se solicita y que es a cambio de remuneración, que es el servicio digital, cualquier aplicación, cualquier plataforma, etcétera. Presta siempre, siempre, siempre el servicio digital. Airbnb presta un servicio digital. Además, otras plataformas pueden prestar el servicio físico subyacente, es decir, se entiende que Glovo, como organiza todo el delivery, además está prestando, a través del rider, está prestando todo el servicio de delivery. Y Uber, que ese es el gran conflicto, está prestando todo el servicio de transporte. Airbnb, BlaBlaCar, ese tipo de plataformas colaborativas, solo presta el servicio digital. Pues la norma que lo regula es la Directiva de Servicios Digitales, diríamos, del año 2000. Luego, en el año 2006, se aprobó la Directiva de Servicios, que lo que vino a decir es: cualquiera puede prestar servicios sin que las autoridades nacionales, las administraciones nacionales, le impongan requisitos que equivalgan a una autorización previa. Es decir, no te pueden imponer obstáculos para... No sé si ahora se me oye. Sí. No te pueden imponer obstáculos para que tú prestes libremente un servicio, porque la idea es que si tú lo puedes prestar en Alemania, puedas venir a España y lo puedas prestar. Vale. Y entonces dijeron, ¿y qué obstáculos podrían darse? Pues que no sea necesario el requisito, y por tanto sea un obstáculo, o no sea proporcional al fin de la norma, o no se ajuste a la mínima intervención posible. Vale. Eso es lo que prohibía la Directiva de Servicios. ¿Qué ocurrió? Que las comunidades autónomas empezaron a regular
en materia de alojamientos turísticos. Entonces, cuando las comunidades autónomas regulan y, por ejemplo, que es real, ahora no recuerdo qué comunidad autónoma es, te exigen la forma que tiene que tener el portarrollos del papel higiénico para que eso sea considerado vivienda turística, claro, entonces lo comparas con la Directiva de Servicios y dices, como que muy necesario, no sé si es este precepto, ni proporcional, ni el de mínima intervención, o te dicen el número de perchas. Por eso la CNMC en 2018, la Comisión de Competencia y Mercados, dijo, oye, que hay una serie de normativas en el sector turístico, casi todas, que lo que hacen es poner barreras de entradas a los nuevos entrantes que coinciden, que son todos los apartamentos turísticos o las viviendas de uso turístico. Claro, que no era lo que procedía. Y después de todo eso, ahora viene la Digital Services Act, que es un reglamento que se aprobará para que entre, bueno, ya está aprobado, pero que entrará en vigor, o de aplicación, mejor dicho, porque está entrado en vigor, el 1 de enero de 2024. Y esta lo que viene es a poner más responsabilidades en las plataformas. Esto por un lado. Y por el otro tenemos un nuevo reglamento que está previsto para los alquileres vacacionales de corta estancia. Y en este reglamento se centra en dos datos. Por un lado, y aquí hago una interrupción, en esas cuestiones que la CNMC dijo no son necesarias porque introducen obstáculos las comunidades autónomas, uno de esos obstáculos era el registro. Decían, ¿hasta qué punto el registro me equivale a que me están exigiendo como una autorización previa, como aquello que prohibía la libertad de servicios? Sin embargo, ahora la nueva regulación europea lo que dice es registro obligatorio y además una mayor transparencia y una obligatoriedad de que las plataformas, uno, lo validen y dos, o sea, lo faciliten y dos, lo verifiquen, no a todo el mundo, pero aleatoriamente, porque las autoridades pueden exigirlo. Eso cambia y luego la segunda cuestión que regulan son los datos, pero en definitiva una mayor transparencia y homogeneidad a nivel europeo para que las autoridades lo puedan aplicar. O sea, esas dos cuestiones, por un lado, la normativa de los servicios digitales y de servicios, y por otro, esta nueva normativa de alojamientos que evoluciona en cuanto a registro y datos. O sea que tenemos una normativa europea que aboga por la libertad de servicios, por la libertad de servicios de la información, a eliminar barreras y aquellas que existen que sean proporcionales a la defensa de mayores intereses. Y por otro tenemos otras normativas de otros ámbitos que parece que están en conflicto. Y aquí lo que me apetece es preguntarle a Miguel Ángel que nos aporte desde el lado de lo que está ocurriendo en España, que yo creo que el panorama no coincide mucho con esa óptica que tiene la normativa europea en cuanto a liberalización de la competencia y crear un panorama con las mínimas restricciones posibles a la libre actuación de los agentes. El panorama lo conocéis todos, es poco menos que desolador. Tenemos 17 normativas, una por comunidad autónoma, y además la mayoría últimamente se ha puesto de moda quitarse el muerto de encima y se lo largan a los ayuntamientos. Con lo cual, si hay 5.200 y pico ayuntamientos en España, pues tenemos 17 normas generales con 5.200 y pico normativas específicas que además muchas veces están redactadas como están redactadas. La vivienda vacacional, la vivienda turística, el STR, como lo queramos llamar, no aparece en ningún plan general de ordenación porque cuando se hicieron, que todos tienen de 25 a 40 años de antigüedad, esa denominación no existía y entonces queda la interpretación. Y la interpretación es la mayor inseguridad jurídica, y de esto sabe más Rosa que yo, que podamos tener, porque hoy gobierna Pepito y la interpreta A. Dentro de 4 años gobierna Menganito y la interpreta B. Y no hay ningún particular ni ninguna empresa que pueda hacer una inversión económica para generar empleo, para generar riqueza, con una normativa cambiante, una interpretación de la normativa cambiante cada 4 años, y hay una indefensión y una inseguridad jurídica absolutamente escandalosa. Eso es la primera. La segunda es que se está utilizando la incapacidad de nuestros políticos para generar vivienda, para vivir y habitar, y buscan de chivo expiatorio la vivienda vacacional, el alquiler turístico, el STR,
y por ello entonces legislan restringiendo, saltándose todas estas normas, porque creen que al limitar la posibilidad de hacer un alquiler de corta estancia, esa vivienda entonces pasará al alquiler de larga estancia, y no es verdad. Actualmente en España, por lo menos el 50% de las unidades que nosotros sabemos que están en alquiler turístico es porque los propietarios tienen una segunda vivienda y alguna vez en el año la usan. Con que tú quieras usar tu vivienda un día al año, no la puedes alquilar. La ley no hay manera de casarlo. Entonces ya de las 235.000, 250, 300.000, aquí cada uno da cifras de las viviendas que están dedicadas al turístico, el 50% nos las quitamos. Del otro 50%, aproximadamente el 50%, o sea, es el 25% del total, son propietarios que vienen corneados de la experiencia de ley de arrendamientos urbanos. Han tenido una vivienda en alquiler de larga estancia y han dejado de pagarles, han tardado entre 12 y 24 meses desde el primer impago hasta que recuperan la vivienda, han dejado de cobrar esos 12-24 meses, se han tenido que gastar alrededor de 1.800 euros en abogados, recuperan la vivienda y la vivienda es una escombrera. Te gastas 15, 20, 25.000 euros en poner, todo el mundo está sintiendo con la cabeza, no voy tan desencaminado. Te gastas 15, 20, 25.000 euros en poner la vivienda en condiciones otra vez y ¿qué esperan los políticos? ¿Que vuelva a alquilar ley de arrendamientos urbanos esa vivienda? Viven en los mundos de Yupi. Entonces, tener una vivienda cerrada en España es muy caro. Es muy caro porque te verían a impuestos y a gastos y cosas que pagar. Entonces, lo normal es por lo menos pensar en, ya que la tengo a mi disposición, que no me cueste dinero del bolsillo, pues oye, hago un alquiler de corta estancia y dependiendo de dónde la tenga, dará más rendimiento o dará menos, que eso es otro tema del que tenemos que hablar, que parece que todas las viviendas facturan 40.000 euros al año y no es cierto. Pero bueno, entonces estamos en que el 25% son alquileres lao que no van a volver al alquiler lao por la mala experiencia. Como mucho estamos hablando del 25% de viviendas que se destinan a vacacional que podrían estar destinadas al lao. No hay ningún señor político que sea capaz de preguntarse por qué un propietario particular prefiere dedicarse al alquiler lao con todas las restricciones, las problemáticas, los condicionantes y los gastos que conlleva. En vez de buscar un cliente que te pague todos los meses, te olvidas y poco más tienes que hacer. Cuando un propietario no ha probado y no quiere alquiler lao, es porque ve una indefensión y una incapacidad de tomar acción cuando tiene un problema brutal. Y prefiere no arriesgarse. Y luego, aquellos pocos que se arriesgan, como cualquier banco cuando te da un crédito, tiene que poner una prima de riesgo en el alquiler por si no me pagan, por si tengo que coger un abogado, por si me destrozan la vivienda, tener un dinero acumulado para resarcirme y no solo cobrar el alquiler. Nos pasa con los bancos, depende del rating que tengas, a un particular un crédito a un interés y a otro se lo dan a otro. ¿Qué hay de escándalo en esto? ¿Qué problema hay? Cada uno debería ser libre de, con su vivienda, poder hacer lo que le apetezca en cada momento. Y si la Administración quiere poder decidir, la Administración haga viviendas. Y ojo, que haga viviendas VPO para alquiler, no para comprar, porque si no salen también del mercado, en este momento la sociodemografía y el empleo en España no es como hace 40 años y nadie nace, se reproduce y muere en la misma ciudad. Eso ya no pasa. Ahora hay mucho movimiento de personas, tú hoy vives aquí, tienes trabajo, dejas de tener trabajo aquí, te sales en otra comunidad autónoma y te vas. Si has comprado una vivienda VPO aquí, venderla no es tan fácil porque solo hay unas cuantas personas cualificadas para comprar vivienda VPO y entonces, mientras tanto, tú te tienes que ir porque el cambio de trabajo es perentorio, esa vivienda queda cerrada y ahí sí tenemos un dilema. Ni se ocupa para vivir, ni la puedes alquilar en turístico porque las VPO no se pueden alquilar. Entonces, la propuesta sería que se hagan VPO y sean para alquiler. ¿Qué pasa? Pues que a medio y largo plazo es un gasto muy potente de mantenimiento y de renovación
que si son viviendas del Estado tendrían ellos que asumir, y desde luego al alquiler por el precio del módulo no sale económicamente rentable y por eso no existen. La verdad es que es una realidad muy compleja la que tenemos. Hace poco estabas comentando el tema de la inestabilidad normativa, ¿no? Y a mí se me ha ido la cabeza rápidamente a preguntarle a Adolfo, porque si hay un sitio de España que ha tenido inestabilidad normativa, creo que el campeón de la inestabilidad normativa sería Madrid, probablemente, ¿no? No, nosotros estamos muy estables. Habéis pasado de ser legales, ilegales, a legales, semilegales, de todo, ¿no? Es decir, el repertorio lo tenéis todo. Era una cuenta que era capaz de hacer casi de corrido cuando empezábamos, ¿no? Quizás ahora es todavía más dramático, ¿no? Sabéis que estamos en un momento muy crítico en Madrid. Madrid, el volumen de viviendas de uso turístico que tiene no es importante, como ocurre en el arco mediterráneo respecto a lo que es el volumen total de alojamiento turístico, con lo cual nuestra potencia, digamos, comunicativa no es tan importante. Sin embargo, todo el mundo tiene que saber que Madrid va a ser usado como ejemplo para el resto de ciudades que hay en España. Normativa en Sevilla, normativa en Cádiz, cualquier idea, daos cuenta que vivimos una lucha soterrada y dramática. Yo creo que Rosa y yo nos conocemos desde hace ya 9 años. Y en aquel momento, que quizá puede ser una de las causas que hemos arrastrado durante estos 9 años, en aquel momento tuvimos el problema de que teníamos razón, y ese problema todo el mundo lo ha arrastrado durante mucho tiempo. Probablemente si hubiéramos entrado sin tener razón, nos habríamos preparado de otra forma para lo que nos venía, ¿no? Un sector voraz, feroz, que defiende su estatus como con uñas y dientes, y que desde que empezó el COVID además lo ha duplicado y se ha centrado en demonizarnos de alguna forma, ¿no? Recuerdo algún titular en COVID. Este año 350 fiestas en pisos turísticos, 350 fiestas el fin de semana, 15 en pisos turísticos. Y yo decía, ¿qué periodista, 35, ¿qué periodista consiguen que convierta en noticia esto? Y esto era una semana tras otra semana. La última noticia en Madrid fue, en Madrid viven menos niños en el centro que pisos turísticos. Y yo decía, ¿quién es el tío que ha conseguido dar esta normativa, ¿no? Y esta campaña soterrada, cada 2 días un periódico saca una noticia sin datos, sin fundamento, con un titular. Estos son los hoteleros, seguro. Con un titular tremendo, que luego no se sostiene con cifras a posteriori, es algo que vamos a contemplar durante los próximos meses de manera brutal, y 4 años más, casi seguro. ¿Por qué? Pues porque el círculo se cierra, y ahí es donde entra el tema de legal a legal, ¿no? Primero estábamos en la LAU, curiosamente salimos de la LAU con una secretaria de Estado de Baleares, que no venía del mundo del turismo, que no venía del mundo de la vivienda, que venía del mundo del turismo. Todas han venido del mundo del turismo. Todas las coloca la Federación Hotelera de Mallorca en el gobierno. Sí. Todas. Y eso lo sufrimos, nos sacan de la LAU, después de la LAU nos llevan a las comunidades autónomas, cada una de su padre y de su madre, como es lógico. Yo no comparto que las comunidades del Mediterráneo necesiten diferentes normativas, pero sí que es verdad que había una cosa que desconocíamos hace 10 años, que era la diferencia enorme que hay entre destinos urbanos y los destinos de playa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que donde ha sido completamente disruptivo esto ha sido en los destinos urbanos. En los destinos de playa lo que ha venido ha sido a poner luz sobre algo que era oscuro. Acordaos de cómo alquilábamos todos hace años en la playa de San Juan, y evidentemente aquello no pasaba, no generaba impuestos, aparentemente no había ingresos, solamente había billetes debajo de o de encima. Lo hacían todos, no hablábamos de alquiler turístico, hablábamos de ese alquiler del que yo disfrutaba aquí de 3 meses al año, en vacaciones, ¿no? Y cuando vinieron las plataformas, lo que han hecho ha sido aumentar en 700, 800 millones de euros, te hablo de datos del año del 2016, lo que era la recaudación de Hacienda, ¿no? Bueno, después de esta salida a las comunidades autónomas, que no podía ser demasiado mala para las viviendas, y evidentemente, y ahí es donde entra el punto de que teníamos razón y la perdimos, ¿cuánta gente me llama a la asociación y me dice, no, vamos a poner control de ruido, ¿no? Y me dicen, no, pues que mi piso es pequeño, mi piso no genera ruido, ¿no? ¿No os podéis imaginar la cantidad de gente en estos años que me ha dicho, no, mi piso no genera, no molesta?
Y luego sí que molesta, porque un piso no es que no moleste habitualmente, es que si molesta un día la persona que tienes al lado, no quieres. Lo que tenemos que reducir, o lo que se tenía que reducir, era la incertidumbre cuando estás viviendo en un piso, de que el vecino de al lado sea turístico, o sea de estudiantes, o sea de largo plazo, o sea temporal, que vengan para hacer un máster de 2 meses. Esta incertidumbre, no hay derecho a que tengamos un país en el que al final estamos tan llenos de derechos que olvidamos derechos tan importantes comparables. Es decir, el derecho de morada no se puede anteponer al derecho de convivencia, y ahí es donde perdemos. Perdemos el discurso en un momento determinado porque no le hacemos el suficiente caso. En ese momento las comunidades autónomas ya han legislado en su mayoría y aparecen la figura de los ayuntamientos con el urbanismo, ¿no? Y entonces os va a venir a la imagen lo que han hecho con el urbanismo durante todos estos años, la imagen de Venecia. Yo recuerdo que a todos nos han puesto la imagen de Venecia, 100 turistas por habitante cada año. En Madrid hay 3,5 turistas por habitante cada año. Un día al concejal de urbanismo le dije, ves que para que vinieran aquí todas estas personas tendrían que venir 300 millones de personas a Madrid todos los años. Esto no existe. Es decir, en Madrid no vivimos en un estado de Champions permanente o de fiesta del Gay Parade, ¿no? Es el orgullo gay, ¿no? Que es cuando todos estamos al 100% y veis esas imágenes de Madrid tremendas, ¿no? Pero, sin embargo, los ayuntamientos empiezan a legislar desde el punto de vista urbanístico. Y esta es una guerra que hoy está en vigor, que Álvaro nos va a contar mejor, en la que estamos francamente desprotegidos porque, desgraciadamente, nosotros tenemos jueces, y evidentemente los jueces son imparciales, pero también son seres humanos. Y esos mismos periódicos que nosotros venimos leyendo los últimos 10 años, los leen ellos también. De manera que os contaré que, para acabar, ya te dejo, en la sentencia de Madrid, en la que nosotros íbamos a ganar antes del COVID mediante, se retrasa la sentencia, hay 6 magistrados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 4 de ellos votan a favor del plan especial de hospedaje, y en un momento determinado ni se leen las pruebas periciales que presentamos. Dicen que el ayuntamiento, que sí, que si no nos gusta lo que dice el ayuntamiento, que evidentemente no lo dicen, pero que en aras del interés general, si el ayuntamiento cree que eso es el interés general, aunque no lo sea, y eso es entre paréntesis, si el ayuntamiento cree que es el interés general, pueden hacer con nosotros lo que quieran. Y a partir de ahí, cuidado, porque estamos en manos de la idea política del ayuntamiento que regule, y con una condición, si cabe más, peligrosa. Estamos acostumbrados a que, y no es que yo me defina políticamente, pero estamos acostumbrados, os sonará, que cuando una parte determinada de ideología llega al poder, se carga toda la normativa. Esa normativa se cambia, como nos ha ocurrido, y ahora entra otra de otra ideología con quizá excesivos complejos, y él se olvida de lo que tiene que hacer, que es legislar conforme a su pensamiento, y asume la normativa que viene de un lado, la mantiene y nos la comemos con patatas. Por eso el estar en estado de alarma, en estado de tensión, no es una cosa que acabe en estas elecciones, sino que va a continuar este Madrid como este, que para que os hagáis una idea hay 250 licencias concedidas con la normativa que tenemos hoy, y le dejo a Álvaro que lo mismo me he extendido. No, pero yo le quería preguntar a Álvaro, porque Álvaro como secretario general de la Asociación de AVAPRO de Andalucía, ha tenido el contacto con muchas personas en muchos ayuntamientos. Andalucía es afortunadamente es una comunidad muy grande, muy diversa, donde hay múltiples circunstancias y múltiples situaciones. Y hay ayuntamientos, a lo mejor, donde está mucho más claro esa permeabilidad social del alquiler vacacional, que ayuda un poco a la distribución de la riqueza, que suele coincidir, creo, con un tono político y normativo un poquito más favorable, mientras que hay otros ayuntamientos donde el tono va a otro lado, ¿no? ¿Cómo se mezcla esa gestión de la opinión pública y de la normativa en las comunidades locales? Lo apuntaba un poco Adolfo, ¿no? Evidentemente, en núcleos pequeñitos, donde hay poca industria alternativa, por decir, hotelera, ahí no hay problema con la vivienda turística, porque ven la realidad, ven la generación de riqueza, ven el consumo kilómetro cero, pero donde hay quizá... Y los hoteleros se quejan. Claro, que el problema es ese. Claro, bueno, quizá empezamos por el final, ¿no? Si los hoteleros no se quejan, no hay problema. ¿Qué problema tienen? Y lo ha apuntado Adolfo. Madrid ahora mismo es algo que tenemos que hacer mirar en toda España, porque la normativa de Madrid no es solo que sea restrictiva, no, restrictiva, perfecto, restrictiva. O sea, lo de Madrid, y aquí yo me parezco a Adolfo, es una barbaridad. Ahora estamos discutiendo en Andalucía Sevilla y Cádiz, que no nos gusta, pero Sevilla y Cádiz no lo tocan. En Madrid están dando a todo el mundo
al ostracismo dentro del turismo. Y es una barbaridad porque dicen, no, si tienes una vivienda turística y no cumples estos requisitos, no puedes hacer esta actividad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esto es solo para el sector hotelero. Bajo la premisa, que esto es lo más interesante de todo el sector hotelero, de, no, es que hay necesidad, interés general, proporcionalidad, pero la necesidad, interés general y proporcionalidad es lo que diga el ayuntamiento. Lo dice Adolfo. Las periciales que se proponen es, no, como yo parten de una premisa, toda vivienda turística es una vivienda que sale del mercado residencial de alquiler de larga temporada. Y eso es una verdad absoluta. Eso no es una verdad absoluta. Eso hay que probarlo. Entonces, si dice, si hay 12.000 viviendas turísticas, hay 12.000 viviendas de larga temporada. Venga, esto es falso. En Málaga, por ejemplo, el mismo ayuntamiento hizo un estudio donde determinamos, por ejemplo, en 2019, cuál era el origen de las viviendas turísticas. Pues de 10.000 que había en aquel entonces, 9.000 y pico eran viviendas, el origen eran viviendas vacías. Entonces, si vengo de viviendas vacías, viviendas que están en desuso, ¿por qué me dices que causo un impacto en el mercado de alquiler? Porque es el discurso fácil, es lo que la gente cree. Dice, no, esta vivienda no está en el mercado. Es que tampoco estaba antes. Es que lo que se está aprovechando es mejor los recursos. Pero claro, eso es lo que dice Adolfo. Llevas a un juez, llevas a una pericial y da igual. Esto es la premisa que tenemos. Un elemento que en general los alcaldes no tienen en cuenta o no les interesa tener en cuenta, y es la evolución demográfica de España y cómo han evolucionado las familias en España en estos últimos 30 años. Porque se nos acusa de ser los responsables de la falta de vivienda y del encarecimiento del alquiler de larga temporada, pero nadie analiza qué ha pasado. O sea, una ciudad cualquiera, da igual. ¿Cuántos habitantes censados tenía hace 15 años y cuántos tiene hoy? ¿Cuántas viviendas construidas tenía hace 15 años y cuántas tiene hoy? ¿Qué tamaño medio tenían las familias viviendo hace 15 años y qué tamaño medio tienen los núcleos familiares hoy? Resulta que el núcleo familiar en volumen, en número de personas, en todos los lados se ha reducido. Y eso el INE lo sabe, ¿vale? Entonces, si una ciudad hace 10 años tenía 100.000 empadronados y hoy tiene 100.000 empadronados, pero antes los núcleos familiares eran de 5 y ahora son de 3, necesitas más viviendas. Si no has hecho más viviendas, sin que la ciudad crezca, necesitas más viviendas. Como además, si tú miras el padrón, la mayoría han subido un poco, la presión crece de manera exponencial, porque se suma la reducción de los núcleos familiares más las personas que han venido. Si además le pones que no han hecho más viviendas que el número de personas que se han agregado a la ciudad, la presión vuelve a subir, pero el problema eres tú. Dentro de ese análisis, nadie se para a analizar cuántas viviendas vacías hay en el padrón municipal. Y de las vacías, ¿cuáles están en situación de no poder ser usadas porque necesitan un arreglo importante y cuáles sí? No se plantea nadie qué proyectos podemos hacer para adecuar estas viviendas que no están en condiciones de ser habitadas, a condición de que las pongan en alquiler de larga temporada, y cómo podemos incentivar a los que prefieren tener una vivienda cerrada a alquilarla de larga temporada, ya que no la han alquilado turístico porque no les ha interesado, ¿vale? Con todo este batiburrillo o ecosistema, o como lo queramos llamar, utilizan una onda de proporciones gigantescas para acusar de todos estos males, toda esta inacción y toda esta incapacidad que el sobredimensionamiento y diarrea legislativa española ha causado. Tú ahora mismo en una ciudad quieres promover un plan general o un plan parcial para que un terreno se convierta en solar y tarda 6, 8, 10 años. La vida va mucho más rápido. Cuando tú consigues que ese suelo sea un solar en el que se pueda construir, lo que vas a construir ahí ya ha sido sobrepasado por el desarrollo social y económico de la ciudad. Pero es que además luego viene en que nos regulan a nosotros lo que podemos y no podemos hacer, pero nadie le dice al promotor qué interesa hacer. Le dejan hacer un edificio, pero si lo hace todo de apartamentos de un dormitorio, no sirve para familias.
seguimos con el mismo problema. Bueno, y sobre todo dónde se hacen los edificios de una familia. O sea, las condiciones de vida hoy de las familias españolas no es la misma. Te quiero decir, el centro de Madrid. Vender un piso hoy de 3 habitaciones en el centro de Madrid es francamente complicado, porque las familias no quieren que sus hijos salgan a la calle y no puedan jugar al fútbol, no puedan jugar al tenis, no pueden ir a la piscina, que cualquier movimiento con tus hijos, que todos los hemos hecho todos los fines de semana, suponga salirte desde allí para ir a recorrer toda la periferia. Donde se construyen las casas familiares es en esa zona. ¿Y quién va a vivir al centro? Pues va a vivir al centro aquel que ya no está en edad de hacer deporte, o que sus interés es mucho más cultural que deportivo, y no quiero separar deporte de cultura, ¿no? Me venía a la cabeza lo que comentabas hace un rato, ¿no? El tema de las personas, por ejemplo, el caso de una persona que viene a Madrid a hacer un máster 3 meses, ¿no? Y estamos viendo que cada vez los tiempos de alquiler medio, incluso en el mercado convencional, se acortan, ¿no? Entonces está surgiendo esta nueva necesidad, la sociedad es cada vez más móvil, cada vez tenemos más trabajos digitales, cada vez tenemos más servicios digitales, la gente se mueve cada vez más y las sociedades tienen que ser capaces de ofrecer ese servicio, de ese alquiler para 1 mes, 2 meses, 3 meses, 2 semanas. Y no vemos que exista ningún tipo de planeamiento y previsión de esta realidad. De ahí el punto de la regulación, Juanjo, porque ¿a quién le están preguntando que haga la regulación? El primer borrador que hubo en el año 2014 en la Comunidad de Madrid lo redactaron los hoteleros. Entonces, ¿a quién le están preguntando cuál tiene que ser la regulación en España? Que nos lo pregunten a nosotros. El primer interesado, vosotros casi todos hemos vivido la imagen que os voy a poner. Yo tengo un piso en una comunidad de vecinos, que mis vecinos están contentos conmigo. Y de repente llega alguien 5 años después en un estado de ilegalidad, no se conoce la normativa, no sabe de qué va, ha visto 200.000 titulares en periódicos y abre un piso turístico y no hace nada, ni saluda al vecino de arriba, ni al de abajo, ni al presidente, ni nada de nada. Llega en un estado de oscurantismo tremendo. Nosotros necesitamos controlar a los nuevos incumbentes del sector, porque si no, automáticamente la relación con mis vecinos, que para mí es la piedra angular de mi negocio, se tuerce y se cae. Entonces, recuperando esto, ¿cómo lo engarzo con el alquiler temporal? El alquiler temporal puede generar los mismos problemas que el turístico o más, y no hay más que acordarse de lo que ocurrió en COVID, cuando todos intentamos pasarnos a lo que nosotros llamamos secciones de uso temporales o alquileres temporales, que incluso salió una normativa para declararnos, recuerdo sus conversaciones con el Ministerio, para declararnos de interés general. Hubo gente que se montó en Argentina en avión y se bajó en España y habían cerrado el país en ese momento y no tenía dónde alojarse porque los hoteles no les cogían. Hubo gente durmiendo en rellanos de escaleras y el país en ese momento supo que necesitaba los alquileres temporales. Pero no te hablo de los alquileres temporales, tendremos que regularlo seguro y tienen que contar con nosotros, y ahí el punto principal tiene que ser la convivencia. En Madrid sufrimos un boom iberoamericano de estudios. Es una historia de éxito, igual que Málaga lo está sufriendo en el ámbito del trabajo temporal tecnológico, con ese hub que han abierto allí, que monta Oracle un anuncio y le llegan ofertas desde Perú para ir a trabajar a Málaga. Pasa lo mismo a nivel estudiantil en Madrid. ¿Por qué? Pues porque un máster en Madrid tiene la misma calidad que en Estados Unidos y en lugar de costarte 150.000 euros y estar preocupado porque tu hijo no puede salir a la calle en Chicago, resulta que sabemos cómo en nuestro país, vienes aquí, pagas 50.000, tienes los mismos conocimientos y tu padre que está en Colombia, en Venezuela, en México y que tiene el dinero para pagarlo está feliz porque puede hacerlo. Solución, viene un montón de gente con mucha capacidad adquisitiva. Y no es una cuestión de Madrid, es que ninguna ciudad de este planeta está preparada ni para este incremento, que no quiere decir que no sea bueno, ni para una inmigración masiva de ricos, y todos tenemos el ejemplo de Londres en la cabeza, donde la gente tiene que vivir a 100 kilómetros de distancia porque han permitido que cualquiera pueda comprar y tener todos los derechos, y tampoco está preparada para una inmigración masiva de gente con menos dinero, porque son capaces de compartir casas de 3 habitaciones en 120 metros cuadrados, como le pasó a mi abuela cuando vino a vivir a Madrid, y se meten 3 familias allí y eso influye, porque al final el tío normal, el de Madrid, el que sufre cuánto sube el precio, tiene que competir contra 3 fuentes de ingresos. Todo esto no puede ser que la causa, como decía Miguel Ángel, sea la vivienda de uso turístico. Otra cosa es que la sensación de permanencia del político es tan a corto plazo que es incapaz de decir en tono nostra culpa, que no es un mea culpa, que es la propia actividad del ser humano, el propio egoísmo del ser humano que sigue teniendo hijos e hijos e hijos para ser más feliz. Y esto es una realidad nuestra con la que vivimos. Y al final tienes el 5.º hijo, no es mi caso, porque ibas a ser más feliz que con el 4º.
y seguimos teniendo, duplicamos la población que teníamos hace 80 años en el planeta. Esto hay que regularlo, pero sin que nosotros seamos necesariamente los culpables, ¿no? Te quería preguntar, Rosa, porque hablábamos al principio de servicios digitales en general, y yo creo que de lo que está comentando aquí Adolfo, que es colocarlo un poco en perspectiva macro, ¿no? Nuestro problema en el mismo, nuestro sector, en el mismo paquete que a lo mejor otros sectores, esta disrupción por la entrada de los servicios digitales en sectores como pues, pueden ser el transporte, como pueden ser los de Globo, es una cosa que tenemos en común y que lo que estamos hablando es la entrada del servicio digital al sector del alquiler, ¿no? En general, ¿no? De que lo que no ocurre en otros sectores es la culpabilización del sector y una legislación de espaldas a los que lo estamos viviendo día a día, ¿verdad? Correcto. Es muy interesante, hay una información que a mí me parece muy relevante, que es decir, Uber no es la causa, o sea, Uber no es, o sea, la disrupción, ¿en qué consiste la disrupción? No es solo la tecnología. Es verdad que la economía de plataformas, yo no quiero hablar de colaborativa, gracias, la economía de plataformas nace por 4 causas fundamentales. 2008, crisis económica mundial, tenemos 3 tecnologías en la mano, o sea, el smartphone con GPS e Internet, y eso es vital. Causas medioambientales, ese anuncio que vemos de si me compro un coche, anda, está por ahí, porque por causa medioambiental lo quiero poner en realquilar en uso. Y luego la experiencia social. Yo si me voy, lo que decíamos de la capacidad de elección, que me gustaba mucho de Miguel Ángel, de la demanda, yo si me voy, siempre no sé por qué pongo el San Francisco, pues si me voy sola a San Francisco me apetece poder escoger un Airbnb, un local, que me diga, pues mira, vete a este sitio y ponen un concierto de jazz. No me apetece ir a un hotel, si estoy en un sitio, me apetece poder elegir. Luego, aquella regulación que me prohíba, si estamos hablando de Europa, no de San Francisco, aquella regulación que me prohíba ir a un Airbnb, que prohíba los Airbnb por algún motivo, es contraria a la Directiva de Servicios, que eso es lo interesante. Entonces, eso por un lado. ¿Y cómo disrumpen? La disrupción no es solo tecnológica, esas causas por las que nació la economía de plataformas, no es solo tecnológica, es porque los modelos tradicionales no estaban adecuados al cliente, no tenían al cliente en el centro. Entonces, Uber no se carga los taxis. ¿Cómo estaban los taxis antes de llegar las VTCs? ¿No? Es que se ha notado muchísimo la evolución. Airbnb no se carga el hotel. ¿Cómo estaban los precios de los hoteles y las condiciones cuando aparecieron? ¿Cómo estaban algunos hoteles por dentro? Bueno, exacto. Eso, la calidad. Cuando digo calidad y cantidad de oferta. Es decir, entonces, lo esencial es como poner al usuario en el centro. Y eso es lo que hace la disrupción digital. Los ponen en el centro. Entonces, eso es la verdadera disrupción en todos los ámbitos. A mí me hace mucha gracia, y antes le comentaba a Miguel Ángel, y una vez me colé en una rueda de prensa de hoteleros de Exceltur. Yo, claro, yo no voy a decir soy abogado economista, y he trabajado para Airbnb o he trabajado para plataformas. No. Yo lo que decía era, soy periodista, a decir. Entonces, decían, por supuesto, despotricaban contra las viviendas de uso turístico. Decían, pero esto no tiene nada que ver con los alquileres de verano, que decía Adolfo, en negro, que eso lo hacemos todos. Yo decía, de verdad, ¿por qué no tendré la grabadora? ¿Y por qué luego no lo podré usar? Entonces, yo ahí, respecto a lo que habéis comentado, tanto Miguel Ángel como Adolfo, creo que hay, una presunción, y bueno, y también Álvaro, una presunción de que lo que dicen las autoridades es veraz, en el sentido de que en contra de los apartamentos o de las viviendas de uso turístico, y luego el poder del lobby hotelero. Entonces, es necesario cuanto antes una comunicación así de potente con un toque legal, es decir, con una fortaleza. Es decir, a mí eso de que salgan, lo hemos comentado todos, que salgan en las noticias unos borrachos y digan, y se presuma que todos están en viviendas de uso turístico, y dice, es que las viviendas de uso, y salen unos borrachos, y ¿por qué no son de hoteles? O sea, ¿de dónde, lo que decíais, ¿no? ¿De dónde saca el periodista esa presunción? Se lo han dicho así. Porque se lo han dicho los hoteles, lo sé, sí, lo sé. Entonces, de hecho hubo una época de mi existencia, de hecho yo fundé Legal Sharing para esto, para extender el concepto de economía de plataformas o de plataformas de uso turístico, y me contrataban para hacer
más ruido todavía a favor de las plataformas. Pero a favor, pero yo decía, si yo no necesito que nadie, si es que estoy a favor y hago ruido, pero hay que hacer muchísima más comunicación. Es un poco lo que comentábamos antes, decía Adolfo, de lo que esas narrativas que públicamente cogen tracción acaban siendo, no digo el fundamento, pero por lo menos la música de fondo de algunas decisiones jurídicas. Y eso hay que cambiarlo. Pero una cosa de lo que estás hablando y que antes Adolfo ha comentado y hemos saltado. En la pandemia los hoteles cerraron los primeros, abrieron los últimos. ¿Quién dio alojamiento? Nosotros. Y el pago, ahora después es que los hoteleros, ahora que ya hay mercado, abren todos y que me quiten los demás para que yo pueda elegir clientes, falte alojamiento, ponga el precio que quiera y tengan que tragar. Ese es el ejemplo. Y esto es lo que pasa. Totalmente en contra de los principios de libertad de mercado que intenta defender la normativa europea de la que hablábamos. Va en contra de tener un poco de vergüenza. Sí. Y de tener los políticos muy poca memoria, que los que sacamos las castañas del fuego en la pandemia fueron las viviendas, que alojamos médicos, que alojamos transportistas, que alojamos políticos, que alojamos todos los refuerzos que hizo falta. Y muchas veces el alojamiento además se ofreció gratis. Y un momento, yo ahí quiero además añadir que no solo, o sea, quiero decir que hace falta mucha comunicación, mucha potencia en comunicación. Yo añado lo de legal porque tienes que dar ese punto de legal, pero no con forma legal, no hay que ponerlo en palabras como del periodista ese que hace la presunción. Pero el punto es, yo me acuerdo que asistí una vez a un debate de gentrificación en Gerona porque estaban haciendo una nueva normativa en que no impedían los hoteles, pero impedían las viviendas de uso turístico porque causaban gentrificación. Y entonces la economista de turno defendía, y entonces nos traían unos papeles, unas tablas en las que, lo digo en relación a lo que decía Miguel Ángel, unos papeles, unas tablas en las que decía, este es el impacto de Airbnb. Y yo decía, vale, bueno, cuando digo Airbnb os refiero a todos vosotros, o sea, que decir a las viviendas, decía, este es el impacto. Y yo decía, ¿y la tabla del impacto hotelero? Quiero decir, dame un paralelo. Yo también soy economista, hablemos de todo, porque quiero comparar. No, eso no estaba. Y eso era lo que justificaba la actuación del regulador del ayuntamiento. Entonces, ojo, porque eso lo están comprando, lo que decís aquí todos, lo están comprando las autoridades públicas. Entonces, hay que hacer muchísimo peso en comunicación, muchísimo. Claro, pero el problema, en concreto, es de nuestro sector. La culpa es nuestra. Y cuando digo nuestra, no es de las asociaciones, sino de todas y cada una de las personas, empresas gestoras, property managers o particulares que alquilan. El porcentaje de hoteles asociados a alguna patronal es mayor del 90% de los hoteles existentes. El porcentaje de particulares o property managers asociados a alguna de las asociaciones existentes no llega al 15%. Sin presupuesto no se puede hacer. Claro. Y todos piensan que lo haga otro, que lo defiendan los demás. Pero para defender a los demás necesitan tener presupuesto. Correcto. Sin presupuesto no tienes comunicación y sin comunicación no podemos hacer lo que dice Rosa, que desde FEBITUR como federación y de las asociaciones territoriales como asociaciones territoriales lo sabemos, pero todo cuesta dinero. Claro, cuando tú haces alguna campaña de captación o cuando haces algún evento formativo, viene gente, se aprovecha de la información que das y cuando luego intentas que se asocien te dicen que no o que no tienen presupuesto o que bueno, si total, ¿para qué asociarme? Si lo que consigáis vosotros nos lo van a aplicar a todos igual. Claro, pero lo que conseguimos es un 1% de lo que si estuviéramos asociados el 95% podríamos conseguir. Somos cerca de 280.000 viviendas en España. Si el 90% de los hoteles estuviéramos asociados, la capacidad económica y de presión de lobby que tenemos quintuplica la capacidad que tienen los hoteles. Ellos lo saben y ese es el miedo que tienen. Que vivir del momio y del cuento y de que se llevan el 90% de las ayudas y subvenciones, tanto del gobierno como de las comunidades autónomas, se les acabaría. Y sus patronales son potentes y tienen tanto personal contratado y tienen gerentes y directivos a 300.000 euros de sueldo al año o 200.000 o 190.000 porque les cae una cantidad de dinero indecente.
porque todo les cae a ellos. Y la culpa solo es del sector de alquiler vacacional. Y no hay más culpas. Y ahí cada uno tiene que saber dónde está. Bueno, yo quiero desde luego aprovechar la oportunidad para animar a todos aquellos que nos están viendo a asociarse, unirse, activarse de cualquier manera que sea, que ellos vean posible en apoyar al sector. Es decir, bueno, desde luego suscribiéndose a este canal, pero además aportando en la medida de lo que puedan a apoyar a asociaciones que están haciendo labores en este sentido, porque yo creo que también tenemos que ver que la cuestión se está desarrollando. Febitur tiene la presencia que tiene, Madrid Aloja tiene la presencia que tiene, son asociaciones que han nacido, que están creciendo y que podemos pensar en que en un futuro, como decía Miguel Ángel, ese alcance se desarrolle, más personas puedan unirse y podamos incrementar el alcance asociativo si eso es así, ¿no? Es decir, si... Esto es cuestión de números, como todo. Tú cuando hablas con cualquier estamento político, ellos hacen sus cálculos en función de el corto plazo, como decía Adolfo, y creo que también lo has dicho tú, Álvaro. Yo tengo 4 años y luego me tienen que elegir. Sobre todo los últimos 6 meses se escucha a todo el mundo. Luego ya vemos. Claro, pero en esos 6 meses en los que estamos ahora, cada uno tiene que hacer su comunicación y su presión y aportar sus proyectos, intentar que el político te los escuche. Claro, no es lo mismo decir, oye, soy una asociación de la Comunidad Valenciana, como es Aptur, Comunidad Valenciana, y somos 85.000 viviendas, pero asociadas hay 15.000. En realidad es como los sindicatos representan al 5% de los trabajadores, pero hablan por todos, mayormente funcionarios, ¿vale? Entonces, lo que necesitas es que poco a poco sí que hemos conseguido que la Administración nos reconozca a las asociaciones en cada comunidad autónoma como interlocutores válidos y a Febitur a nivel nacional también. Pero nos falta esa potencia de representatividad, de decir, no, es que además, no es que represente a todos, pero realmente asociados tengo el 15%, sino que tengo el 50%, el 60%, el 70%. Eso tú lo traduces en familias que votan. Y eso tiene mucho poder, tiene mucho trasfondo. Y antes de cambiar de tercio, solo un segundito, para decir que la diferencia para mí en la comunicación no es pedir, es exigir. Es decir, yo no estoy viviendas de uso turístico, estamos diciendo, ostras, pedir que porque los hoteles... No. La normativa europea os da la razón. La normativa europea exige competencia, exige que no se pongan obstáculos a que entréis y que tengáis más fuerza que los hoteles que no están adaptados a los consumidores tanto como deberían. Entonces, pero para esa fuerza es necesaria esa asociación y poder ir con esa representación. Pero al político no pedir, es que no de pedir, no, exigir. Quería lanzar una idea sobre lo de Miguel Ángel. Hay mucha atomización en el mercado. Es muy complicado que nosotros podamos pedirle a los asociados que gestionan una vivienda que se metan. Y el proceso de ganar dinero en este negocio y cuando hay excedentes en esos beneficios es cuando puedes dedicarlos al marketing y a la comunicación. Ha sido brutalmente destrozado desde el año 17-18, la sensación de no permanencia. Si me lo gasto en cerraduras, no, que es que me van a cerrar, ¿no? ¿Por qué voy a invertir en esto? Y cada cerradura cuesta 500 euros más la lata que luego dan, ¿no? Esa sensación de interinidad que consiguen transmitir al mercado hace que no lo... Pero yo empiezo a percibir empresas que ya gestionan muchos pisos, que se han profesionalizado, que dan servicio a aquellos que tienen un activo ocioso, porque solamente van, como decía Miguel Ángel, 2 meses, pero durante los otros 10 meses les gustaría que su piso no estuviera vacío a riesgo de que se le ocupen la casa y meterse en un procedimiento de 1 año y medio, ¿no? Que es un procedimiento que yo lo cuento y digo, porque esto tiene sentido lo que digo, ¿no? Todas estas empresas tienen que concienciarse de que parte de su cuenta de resultados tiene de que dedicarse a comunicación, pero no comunicación de captar propietarios en Internet, no, comunicación de poner verdaderos profesionales al frente de este sector que puedan competir en igualdad de condiciones con monstruos, porque hay un caso, los hoteles están efectivamente asociados en CEAT, pero quien está manejando toda la comunicación de CEAT es Exceltur. Cuando llegó el momento de poner dinero encima de la mesa, ¿quién lo puso? Os vienen a todos los nombres, no voy a hacer publicidad. Pero los pusieron las familias históricas que en los años 50 empezaron a desarrollar el turismo en este país, que hoy están en 3ª o 4ª generación y están forrados, y estos lo consideran como su cuenta de resultados y se han planteado una batalla a largo plazo. Empezamos en 2013 o 2014
Hace poco hemos visto en noviembre, por acabar, que han sacado un informe, se llama Revitur, me lo he leído, vamos a hacer un informe sobre ello porque ya es de coña. Después del informe de Revitur con datos, 20.000 viviendas turísticas en Madrid, yo digo, pues si no las hay. 20.000. Ningún periodista se lo lee, solamente han publicado los titulares que Exceltur ha querido publicar. Después de eso ha habido una campaña política una campaña comunicativa de repetición de los titulares de eso, y ahora el 14 de marzo, si no me equivoco, culminamos Urban Tour, que es ya, venga, ya ahora Exceltur, lo voy a decir solamente para las ciudades, ya veremos lo que nos cuentan en ese informe. Tenemos que planteárnoslo de esa forma, Juanjo, el resto es pensar en pequeño. Si pensamos en pequeño, la pelea es otra. Si pensamos en grande, hay que empezar a ver que la gente sepa que su cuenta de resultados también está en su defensa del sector. Yo creo que esto es muy parecido a lo que decía ahora mismo Rosa, es decir, plantear cuestiones de modo propositivo, porque hay algunas leyes que no nos favorecen, pero hay otras normativas jurídicas que a lo mejor nos favorecen, y a lo mejor plantear esa comunicación de construyendo en positivo, y hace falta que todo el sector dinamice. Fantástica idea que comentas, Adolfo, decir que la gente tome conciencia de que una empresa que gestiona 200 viviendas turísticas y factura una cantidad importante de dinero al año, no solo tiene que dedicar dinero a comunicación para conseguir más clientes para él, tiene que también dedicar una parte a activismo para el sector, porque si mañana la normativa cambia, le va a afectar. Eso es como decir, no, yo no tengo extintor porque ayer no hubo un incendio. Y dice, bueno, pero es que cuando lo haya, a lo mejor vas a tener que tenerlo, o sea, que vete comprándolo, ¿no? Y en ese sentido, la campaña de hacer advocacy por el sector, dedicar un poquito del esfuerzo de todos, a decir, oye, pues vamos a hacer comunicación generalizada para tener una óptica positiva para el sector, y cuando personas tengan que tomar decisiones, como pueden ser los magistrados del Superior de Justicia de Madrid o los del Supremo, en su música de fondo del conocimiento colectivo no solo está el tema de que un señor hizo una orgía en un piso turístico, ¿no? Aunque no le guste a algún alcalde, ¿no? Sí. Mejor no hablemos de las que parece que están saliendo en la empresa, en prensa, y resulta que no eran en pisos turísticos. No me digas, ¿no? pero ¿qué me cuentas? ¿Puede ser? O sea, esas no importan, importan las de los pisos turísticos. Es que siempre nos toca bailar con la más fea. Sí. Y la verdad es que creo que después de tantos años de desarrollo y la calidad y la capacidad de la vivienda de uso turístico en España, nos merecemos todos empezar a bailar con la que toca. Exactamente, o incluso a nuestra propia música. Yo quería hilar este tema, si me permitís, con un tema también que tiene cierta cuestión que ver, que es una cuestión de la dependencia de las plataformas como Airbnb y Booking, que monopolizan gran parte del tal. Y en esto yo creo que es un tema que está muy relacionado con la ausencia de una política de comunicación conjunta de todos los agentes del sector, ¿no? Y es esta, digamos, guerra independiente que cada agente hace por su cuenta, ¿no? Y entonces tenemos un panorama donde gran parte del pastel de la comercialización está muy concentrado, ¿no? Y esto es una espada de Damocles, ¿no? Porque por un lado, oye, fantástico, me trae muchos clientes, pero por otro lado, pasa aquí cualquier cosa. Creo que Álvaro quería comentar algo sobre esto. Estaba con lo que estaba comentando Rosa, de la batalla legal, no es solo legal, principalmente es narrativa. O sea, ahora mismo, y hay que ser honestos, los hoteles dominan la narrativa, o sea, nos llevan años de ventaja. Tienen todo el razón y tienen el presupuesto. Tienen los medios, tienen todo a su favor. Es cierto que, como decía Miguel Ángel, o nos unimos o nos hacemos más fuertes, vía asociaciones, vía, como has dicho tú, oye, vía comunicación canal. La pata que se nos queda coja es, al estar muy atomizado, cómo llega el particular que tiene una vivienda que dice, yo me desentiendo, si yo ya lo decís vosotros, a darse cuenta que es que no, si no estás, mañana no vas a poder estar. O sea, es que te vas a quedar fuera. Y con lo de las plataformas, bueno, eso es la batalla que tienen todos los gestores, ¿no? Hay una dependencia enorme. Es verdad que muchos ya están intentando buscar medios propios, pero esto, ahora igual que hemos hablado antes mal del sector hotelero, los hoteles están igual. Han estado peleando en Europa, creo que era con Booking, que tenía una posición dominante. Aquí estamos todos, tenemos una dependencia brutal de todas. Bueno, pero quería comentar, no sé si me gustaría al final de la conversación abrir un turno de preguntas, si alguien quiere comentar alguna cuestión, pero quiero decir que podemos ir tocando algunos temas más que tenemos aquí también en el tintero. Pero decía, si alguien quiere plantear alguna pregunta, vamos a dejar unos minutillos al final para atender eso también. ¿Por qué de la dependencia? Que es importante que entremos en esto. Hay que ponerse en la figura de una persona en Nueva Zelanda que decide venirse a Alicante a dormir aquí, ¿no? Y reserva el viaje a tantos 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Esa persona, lo que están consiguiendo las plataformas es que ese 15% o 18% con IVA incluido de media que están cobrando, pero bueno, 15%, ¿no? Que están cobrando, la gente está dispuesta a pagarla
porque la plataforma en muchos de los casos garantiza que en caso de que haya algún problema le va a poder reubicar en otro lado. Y como hemos hablado del tamaño de las empresas medias y de las propiedades del inventario que tenemos, esa persona de Nueva Zelanda encuentra que si tiene un problema cuando contrata directamente conmigo y a mí, ese día se rompe el termo, se rompe el gas, no hay luz, hay un problema en un ascensor, cualquier historia, no me puedo quejar, no voy a tener inventario para satisfacerle, podré cancelarle o no. De ahí que la regulación sea también importante, no solo a nivel plataforma, sino a nivel regulación, que le dé tranquilidad. La distribución directa funcionará tanto mejor cuando nosotros seamos capaces de comunicar que hay un sistema mayor de defensa del consumidor cuando algo sale mal. Si la única defensa del consumidor simplemente es la propia plataforma, yo estoy dispuesto, aunque me hayan dicho que hay un sitio maravilloso en Croacia, pagaré un 15% más, porque si ese sitio maravilloso durante un día o 2 o 3 decide ser negativo, prefiero tener el paraguas de alguien que me pueda dar una solución. Y ese coste del 15% es importante y funciona. ¿Por qué los hoteleros ahora piensan que pueden solucionarlo? Porque su inventario es mayor. O sea, tú cuando ya vas a un hotel piensas que tienes un problema en una habitación, es muy posible que te cambien de habitación. Esa es una pelea que ellos van a poder ganar antes que nosotros, salvo que nosotros busquemos una regulación que garantice la reubicación del huésped en el caso en el que haya, que también se puede trabajar sobre eso. La regulación hay, el overbooking creado y el overbooking sobrevenido, es decir, tú sí tienes el apartamento, pero llega un momento que deviene inusable porque el de arriba ha tenido una fuga de agua y te lo ha mojado y el apartamento no se puede usar, es un overbooking sobrevenido y tú tienes obligación de reubicar a tu cliente en alojamiento propio o de terceros y pagar tú la diferencia y el cliente no tiene que pagar nada. Regulado está. Lo que, claro, ¿cuánto confía un cliente en alguien que no conoce y cuánto puede confiar un cliente en una plataforma que sale hasta en la tele? O sea, ese tipo de cosas sí, pero respecto a cómo no depender de las plataformas, pues yo que soy de gato viejo, un poco, pues vengo de cuando se alquilaba y no existía ni internet, de cuando ni siquiera existía el fax, que a muchos ya ni les suena, de cuando las primeras comunicaciones entre sitios se hacían por telex, y cuando un cliente estaba en Benidorm, quería volver al año siguiente y ya te dejaba una señal, o a los 2 meses te mandaba una carta con un cheque de esa época. Claro, en aquella época estaban los turoperadores y todo se vendía o por teléfono, que eran llamadas interurbanas o internacionales carísimas, o un turoperador te vendía con un folleto. Acordaos, las agencias de viaje, estaban los tochos y tal. Desde ahí hasta ahora la evolución ha sido brutal y en aquella época se dependía de los turoperadores y ahora lo que se ha cambiado es los turoperadores por las plataformas. ¿Por qué? Porque nuestro sector, pues eso, teniendo una vivienda y no conociendo del negocio, sino que simplemente te has puesto a alquilar tu vivienda y poco menos que aprendes qué normativa hay para cumplirla y ya está, pues lo más cómodo, lo más fácil y lo más rápido es acunarte en las plataformas. El problema es que luego salir de ahí es muy complicado. Para eso, como dice Adolfo, necesitas tener un cierto volumen de inventario o tener una red de contactos de varias personas particulares que estén en el mismo destino que tú para ayudaros mutuamente y cuando tengáis un problema, cubriros unos a otros, hoy por ti, mañana por mí. Y a partir de ahí, o poner inventario en común o hacerlo a través de alguna asociación que ha hecho alguna prueba de tener un portal de ventas de asociados para intentar no depender tanto de las plataformas, pero es la única salida, porque hoy por hoy lo que tiene tirón son las plataformas. ¿Por qué? Porque si cualquiera de vosotros que hayáis reservado una plataforma, veréis que cada 15 días terminas recibiendo un correo de esa plataforma. Estoy aquí. Oye, ¿sabes que dentro de 15 días es no sé qué? Oye, ¿sabes que dentro de un mes no sé cuántos? Oye, hoy qué sol más bonito ha salido hoy en esta zona y te recuerdo que el año pasado estuviste por aquí. Cada 15 días tienes una comunicación de ellos y ellos te tienen en mente. Y aunque tú le hayas dado tu tarjeta y le hayas dicho que a lo mejor le haces un descuento y le sale más a cuenta, en el momento de hacer la reserva, el primer nombre que le viene a la cabeza es aquel que cada 15 días recibe un correo y le mantienen en la memoria. Y eso es lo que nos pasa. Es un poco la doble cara de eso, ¿no? Por un lado tienes la dependencia, pero por otro lado, el dinamismo que hablábamos de la oferta del usuario que tira es un poco vinculado con esa idea de disponibilidad permanente que esa comunicación de las plataformas le da. Es la espada que corta por los dos lados, ¿no? El público tiene que saber que eso tiene un peligro que nadie les cuenta,
y es que esas plataformas siempre ganan. Les da igual dónde vaya el cliente. Lo que quieren es que el cliente viaje con ellos. Les da igual que vaya a tu casa, que a la de Rosa, que a la de que a un cualquiera. Hotel, que a un hotel. ¿Vale? No, sí, o a un hotel. Lo que quieren es que viajen con la plataforma. Entonces, tú en realidad no les importas. Te dicen que sí, pero no. Les importa el cliente, por eso lo ponen en el centro. Entonces, todo gira en torno a él y tú eres su actor necesario, pero tú y otros 1000. Entonces, tú crees que te tienen en cuenta y no. O sea, realmente, yo tengo apartamento en Benidorm y ellos, cualquiera que vaya a Benidorm, cualquier cliente que quiera ir a Benidorm, que vaya donde sea, pero que vaya conmigo, con mi plataforma. Tú no les importa. Entonces, estás vendido y no lo sabes, que es lo más terrible que le puede pasar, sobre todo a un particular que tiene una o dos viviendas. Tengo muchas ideas, porque además esto es esencial desde el punto de vista de la plataforma y no quiero que se me escape ninguna. Sobre plataformas, muy rápido. Para el concepto estricto de plataforma es aquella plataforma, aquel modelo de negocio que facilita el punto de encuentro, tablón de anuncios, entre un lado de la plataforma y otro lado de la plataforma, los hosts y los huéspedes. Tiene que haber una interacción, es decir, un mero e-commerce, una mera plataforma de información, un mero, iba a decir booking, no es plataforma. Plataforma es, permites la puesta en contacto de dos lados, como mínimo, de la plataforma. Amazon no es plataforma cuando vende productos propios. Amazon es plataforma cuando permite que los vendedores, terceros vendedores, a través de Amazon vendan a los usuarios. Ese es el concepto de plataforma. Se diferencia del tour operador porque no agrega en ese sentido los servicios y los ofreces, no es un business to consumer, no es un B2C, es peer to peer, de particular a particular, sin perjuicio de que luego estén los profesionales, que es otro tema, pero es de un lado de la plataforma a otro que interactúan entre sí, eso es esencial. ¿Qué hace Airbnb? Bueno, la Comisión Europea en 2016 dictó una comunicación en la que decía, es que lo de colaborativo, bueno, yo es que lo de colaborativo, la palabra la intento evitar, por eso cuando poníais especialista en plataformas colaborativas, y digo, se me ha olvidado, sí, digitales prefiero, perdón, y digo, se me ha olvidado decir que no. Entonces, colaborativo suena fatal, y sobre todo suena a que la comisión es cero. Es que es colaborativo. O sea, que es el concepto este de somos todos vecinos en un edificio y nos ayudamos y nos intercambiamos el taladro. No, eso está muy bien, eso es colaborativo, por supuesto, pero lo decía la Comisión Europea, es con o sin ánimo de lucro. Puede ser sin ánimo de lucro, pero puede ser con. Y yo digo, ese 15% que decía Adolfo, y no estoy diciendo que sea 15, 10, 0, 5, no, 0 sí, no, está justificado por unos gastos de gestión. Por ejemplo, en BlaBlaCar tienen que revisar si se excede y hay beneficio, etcétera, no sé qué. En Airbnb también. Lo que quiero es definir el concepto de gasto de gestión. A diferencia del teleentrada. Bueno, yo no sé si existe teleentrada, pero la venta de entradas. Cuando tú compras un cine barato de 6 euros y te están cobrando un euro y pico por gastos de gestión, que son informáticas, que gastos de gestión es cero. Ahí nadie dice, qué barbaridad de gasto de gestión, pero si hace un 15% de Airbnb, qué barbaridad, esto no es colaborativo. Y dices, bueno, simplemente para ponerlo en referencia. ¿Y qué hace Airbnb, BlaBlaCar y esas plataformas de particular a particular con ese 15%? Otorgar confianza al entorno de la plataforma, a través de una pasarela de pago seguro, ofrecer las reviews, etc. No solo prestan el servicio digital, sino que prestan una serie de servicios accesorios que la Comisión Europea dice no son tantos como para entender como globo que están prestando todo el servicio de alojamiento, porque Airbnb ni tiene activos, ni tiene casas, ni presta el servicio de alojamiento, pero le permite dar una serie de servicios accesorios sin pasarse. Muy bien, BlaBlaCar se entiende que ha prestado tanto esa confianza que el tío que se te sube al coche en BlaBlaCar, según la normativa, se permitía que eso se hiciera pagando solo si eres familiar o allegado. Pues los tribunales, tanto en primera instancia como en segunda, han dicho, el tío que se te sube a un coche es considerado familiar o allegado tuyo, porque es tanta la confianza que ha otorgado BlaBlaCar gracias a esos servicios accesorios,
a ese seguro de yo te garantizo que llegas a destino, yo tal, pues lo mismo con Airbnb. Ese 15% está para dotar de esa confianza. Y entonces aquí viene otro punto. ¿Qué hace Airbnb? Pues como Amazon. Tú llamas a Amazon, y son encantadores, es que te dan siempre la razón, es que es una gozada. Si es que te dan siempre la razón, el cliente la razón, pero lo que hablaba antes con Miguel Ángel, ¿pero a costa de qué? De que el vendedor de tercero a través de Amazon paga. Pero además yo la sorpresa, yo soy muy inocente, yo la sorpresa es que no les cobran las devoluciones, les cobran por porcentajes mensuales o anuales. El 10% de todo va a ser a costa de devoluciones. Y dices, ostras, qué pasada, vale. Es lo que están haciendo Airbnb y las plataformas con vosotros. Están construyendo su reputación a costa de importarte el coste de la cancelación, de importarte el coste de la... Que por otra parte, ese 15% es el 15, lo que sea, el porcentaje es lo que, gracias a eso, dota esa confianza que te permite que venga el tío de Nueva Zelanda. Entonces, todo es un poco... Y entonces aquí aprovecho para decir que yo antes os he hablado de la normativa europea y que engarza con la nacional, pero hay otro tema que se os aplica esencialmente, los términos y condiciones de Airbnb, los de Amazon no, de Airbnb, que eso es esencial. Lo que hay que mirar cuando resuelven los conflictos y dan la razón siempre al cliente es, a mí en su momento, en 2015, porque llevo ya mucho tiempo en esto, la OCU me contrató para revisar todos los términos y condiciones de las plataformas colaborativas, entre ellas Airbnb, HomeAway, BlaBlaCar y todas estas. Bueno, colaborativas digitales. Y Airbnb no estaba entre las primeras. La principal, la que para mí sacó mi mejor nota, fue HomeAway. ¿Por qué? FETEN, un sistema de arbitraje, todo eso, España. ¿Qué hacían BlaBlaCar? Los tribunales, a París. Airbnb, el arbitraje, lo miré ayer, el arbitraje a San Francisco, a California. Ojo. Cuidado. Hay que revisar que esos... Uno, cómo se aplican los términos y condiciones. Y si esos términos y condiciones están bien aplicados. Supongo que sí, porque tiene un abogado muy bueno. Pero, vamos a ver, ¿eso es conforme a la normativa española y todo? Supongo que sí, pero hay que revisar todo eso. O sea y ahí insisto en en lo que decía Miguel Ángel, de aportar recursos para que no es tanto, si no estamos hablando de procesos judiciales Airbnb ni mucho menos, es un tema de comunicación y es un tema de a ver cómo están resolviendo las cosas, que se miren bien, pero que tenéis unos términos y condiciones, esos que les damos todos a aceptar, y son los que yo, entre otras cosas, me he dedicado a redactar y a revisar y a todo eso. Son esenciales. Entonces, eso se os aplica tanto como la regulación y es muy importante que veamos. Bueno, os dejo, porque esto da para mucho. Creo que he metido... La cuestión de los términos y condiciones de servicio es un tema súper candente, porque es importante, pero aparte porque cada mes cambian. Tienes un mail y ya, por puro cansancio, pero es que hay le estás dando ok. Además, en la página de Airbnb hay como 20, o sea, distintos matices de términos. O sea, es el Nuevo Testamento eso. El enlace. Sí. O sea, que eso hay que mirarlo bien. Y hablaba de cumplimiento de normativa. A nivel europeo hay una normativa que regula cómo tiene que ser la comunicación entre plataformas y gestores profesionales, que dicen cuando hay un cambio de las condiciones generales, la plataforma las tiene que proporcionar al usuario profesional en un soporte duradero. Y soporte duradero es... Soporte duradero es uno que no pueda ser modificado. Claro, si tú me lo cuelgas en tu web, lo puedes modificar cuando quieras. Eso no es soporte duradero. Bueno, poner la fecha de modificación, sí. Pero no tienes acceso al anterior, no puedes demostrar que tenías antes, no tienes copia. Eso es un problema importante. O sea, yo me adscribo a utilizar una plataforma hoy, ¿no? Dentro de 2 meses me llega un correo de esos. Hemos cambiado me llegan 17 correos, le digo que sí. Y no sé las condiciones en las que he estado y yo probablemente tenga reservas hechas con las anteriores. Y ahí debería haber otra vez una regulación que nos defendiera a todos esos cambios sobrevenidos, porque el problema real es que cuando tú aceptas y no lo lees, porque no tienes otra opción. No es que tú seas subnormal y no quieras leerlos, es tu vida y de eso trabaja la empresa, pero es que la condición de no dar ese clic es que te cierran el anuncio. Y este es un servicio cautivo, y efectivamente, yo digo, bueno, pues ahora han cambiado estos. Digo, claro, otra más. ¿Hasta qué? Hasta que yo tenga el poder en mi mano, hasta que yo pueda elegir realmente entre plataformas.
Si hoy por hoy lo que vamos es a un 80-90% de concentración de dos plataformas, pues es muy complicado que nosotros podamos elegir. Si una publica la dirección, la otra no, eres más o menos, claro, al final hacemos clic sin mirar. Pero el motivo real es que si no te cierran el anuncio. Cuidado, que es que nadie se imaginaba, bueno, la mayoría de los que estamos en el sector de vacacional, que estamos en un momento en el que de repente Facebook era una novedad. ¿Alguno se planteaba que Facebook pudiera ser antiguo, como ha ocurrido? ¿Alguien pensaba que TikTok pudiera ser disruptivo y que de repente Instagram, que para nuestros hijos hace 5 años era la bomba y si no sabías usar Instagram eras viejo porque tú eras de Facebook y ahora resulta que eres mayor, ya eres madurito si no utilizas TikTok, ¿no? Cuidado, Airbnb y Booking no son para siempre, o sea, estamos hoy aquí, pero cuidado que mañana nuevas formas de comercialización, aunque ya se han ocupado los legisladores de poner cualquier tipo de comercialización, pero bueno, alguna otra habrá en la que se pueda vender un bolígrafo o subastar un bolígrafo y alquilar y regalar una estancia en una vivienda turística, ¿no? Como ocurre con cuidado, o sea, hay que regular mucho más otros factores externos que la forma de entrada Yo solo un este segundito, mercado, ¿no? ahí estamos hablando de legislación, porque me acuerdo que cuando nos conocimos era un matiz. La legislación es legislación, hay un montón de leyes. Regulación es cuando hay, por así decirlo, un sector que está con una normativa específica, por ejemplo el taxi, hay monopolios, hay historias. Y por ejemplo la regulación de Europa pro competencia, eso ya estamos hablando. Pero lo que decís de que haya más regulación para que las normas contractuales, eso es contractual puro, ahí no tiene que entrar la regulación. Lo que tenéis es que leer las condiciones y si hacéis algo interesante en ese momento, yo copo y pego y me guardo en un Word. Ya sé que a mí eso me interesa mucho, pero eso es vuestro contrato con Airbnb, eso es esencial. Yo solo con que os quedarais con eso. O sea, es pero ¿qué hago mientras tanto? O sea, si doy el clic y me cierran el anuncio, ¿qué hago mientras tanto? Despido a la gente que trabaja conmigo, les digo a mis hijos, este mes vais a comer menos que no he dado clic en el anuncio. ¿Cuánto tiempo tardo en ganarle un juicio a Airbnb desde el punto de vista del anuncio al no haber aceptado el clip y que ellos me hayan cerrado el anuncio? O sea, las consecuencias, nosotros, mirad, os voy a contar. Me voy a salir un instante de la consecuencia de la lentitud en la justicia y cuándo deja de ser justa. En 2016 el Ayuntamiento de Madrid dice que no hace falta licencia para una vivienda de uso turístico. En 2018, todos lo sabéis, nos nombran alojamiento uso turístico, en uso terciario turístico hotelero, ¿no? En 2018, sin acceso independiente. Al día siguiente se declara una moratoria. Es decir, sin acceso independiente, todas las viviendas turísticas en ese momento que estaban dadas de alta en la comunidad se podrían haber dado de alta, ¿vale? Llevamos la moratoria, perdemos en primera instancia, ganamos en STSJ, debe ser que los 4 jueces que declararon el plan especial de hospedaje legal ese día no estaban. Entonces lo ganamos, pero ¿qué pasó? Que esa moratoria la ganamos después de que se aprobara el plan especial de hospedaje. Todos nos podríamos haber dado de alta, todos los que siempre hemos tenido voluntad de darnos de alta, no llegó. El tiempo, los tempos de la justicia son importantes. Tocar el clic te hace no perder. Que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tardara un año en decidir esto hizo que cuando fuimos a darnos de alta y nos dijeron, sí, tenía razón, la moratoria no es legal, como ya se había aprobado el plan especial de hospedaje, no pudimos darnos de alta. Es perverso. Cuando lo contamos, todo el mundo nos da la razón. Es que a lo que está, vamos a ver, claro, a lo que está jugando la administración pública y nuestros políticos con nuestro dinero, porque es con el dinero de nuestros impuestos, es a obligarnos a litigar contra la administración por decisiones que saben que probablemente los tribunales les van a tumbar, pero es patada para adelante y a ti te agotan económicamente, porque tú coges un abogado, litigas en primera instancia, litigas en segunda, te vas al Superior de Justicia, terminas en el Supremo, pero ¿quién llega hasta allí? Y además, ¿qué tardas? 3 años, y mientras, ¿qué? Y para ellos sale gratis. Entonces, es abogado de la administración, o lo paga el ayuntamiento, o lo paga la diputación, o lo paga la consellería. Claro, llega un momento que dices, bueno, esto habrá que plantearlo de otra manera, porque es que, pues como pasa ahora en alguna zona de España, que como no le han dado la razón al ayuntamiento de turno, pues hago un recurso de aquella manera y de momento esto no entra en vigor y mientras ya estoy haciendo una norma para ver si consigo aprobarla antes de que haya salido el juicio en el que he hecho un recurso de chichinabo por tal de que mientras está recurrido el fallo del Tribunal Superior de Justicia no es ejecutivo. Claro, es una total y absoluta indefensión por nuestra parte
en la que te machacan de manera inmisericordia y además te obligan a gastar una cantidad de dinero en litigios absolutamente indecente, que luego cuando llega el final de ese litigio no es aplicable porque te han aplicado otra norma y los jueces no son capaces de decir sí, pero como usted esto lo ha hecho con dolo, porque lo que me ha hecho es ganar tiempo para aprobar otra normativa porque sabía que este fallo lo iba a perder, yo lo que dicto es que además retrotraigo el efecto de esta sentencia entonces y tienen 2 meses para darse de alta con la legislación anterior antes de que usted la cambiara. Eso no lo hacen los jueces. Estamos vendidos, siempre, siempre. Y nos ha pasado ya en España en 3 ayuntamientos y en un par de comunidades autónomas. Bueno. O sea, es que es absolutamente indecente. Me gustaría abrir un turno por si hay alguien de los asistentes y quiero comentar, porque esto conozco que es un tema que la normativa local es absolutamente variopinta, hay de todos los casos. Si alguno quiere aprovechar la oportunidad para comentar y dar salida incluso a esa frustración que algunos sentimos con las administraciones locales, podemos aprovechar esa oportunidad. Pero eso ocurre, ¿no? También hemos visto superposición de normativas, que personas que las recurren y cuando las acaban ganando el recurso, ya tenemos otra normativa encima, ¿no? Sí, bueno, lo comentaba Miguel Ángel. O sea, planteas un recurso, te han puesto una tasa turística. Lo ganas, y dices, muy bien, saco otra. Y ahora recúrrelo. Es decir, para la administración, a la administración le sale gratis porque lo pagamos todos, pero esto, aunque nos estemos quejando desde el punto de vista de vivienda turística, esto es endémico de la sociedad española. Ahora, hace poco, no sé si viste en noticias, que Ferrovial se va de aquí por la inseguridad jurídica. O sea, no se va por pagar menos impuestos, porque una empresa que quiera operar en España, grande, tú no puedes estar que te cambie la normativa cada 3 días. Entonces, la única vía que tenemos, y lo apuntaba Rosa, es la narrativa. O sea, la batalla legal está bien, pero si te la pueden cambiar, o dominas la narrativa y dominas el discurso para que el político tenga cuidado contigo, o si no, está perdido. Pero la narrativa exigiendo, porque sabes la legalidad europea, es decir, pero sin decir, esto es la normativa, no, es que tienes que hacer esto político, y ahí ya te respetan un poquito más. Bueno, pues a mí me gustaría ir abriendo también un turno de conclusiones, porque llevamos un ratillo, y creo que hemos tocado una serie de temas importantes, creo que hemos abierto una cantidad de melones importantes, hay una serie de iniciativas interesantes, y bueno, quería dar un pequeño turno de 1 minutillo cada uno por abrir unas conclusiones, ¿no? Miguel Ángel, si te apetece empezar con un panorama abreviado de la situación y con qué sabor de boca nos quedamos. Bueno, el sabor de boca es que a los que seáis vegetarianos tenemos un huerto muy variado y os vais a poder entretener casi sine die. Bueno, mi perspectiva es que el sector en España es muy bueno, es potente, es profesional, está muy bien valorado por el público. La prueba es que los portales, uno de los principales destinos donde más facturan es España, ¿vale? Y somos 1/3 de la capacidad alojativa española. Eso no pasa en otros países. No es ni bueno ni malo, pero da una idea de la potencia que nosotros tenemos y no nos creemos. Entonces, desde aquí, lo primero, enhorabuena al sector, porque durante la pandemia la gente se ha formado, se ha digitalizado, ha mejorado los apartamentos, ha mejorado los procesos, atiende con mejor calidad, y la prueba es que cada vez las estadísticas del INE dan mejor resultado respecto a valoración, facturación y volumen de ventas de la vivienda de uso turístico. Y por otro lado, pues mi obligación es deciros, por favor, si queréis que podamos todos seguir operando, la única manera es estar todos juntos, hablar con la asociación que tengáis en vuestra comunidad autónoma. No es dinero perdido, aunque creáis que no, porque el día que cambien una legislación y nos cierren, ya podéis correr y ya podéis poner dinero, que entonces da igual, no hay marcha atrás. Y el momento de luchar es ahora. Hay elecciones en 3 o 4 meses y hay elecciones a final de año, si no es antes. Con lo cual, pensarlo, darle una vuelta, y yo creo que el resto de temas, es que este es un circuito sin fin. Tenemos tantos que bueno. Seguiremos analizando estos temas. Y Rosa, ¿con qué conclusiones te quedas? Yo de conclusiones es, desde el punto de vista que yo puedo aportar, es decir, viene normativa europea que va a introducir más transparencia, más claridad, más homogeneidad.
se van a aplicar, va a exigir también más responsabilidad de las plataformas y a la vez tenéis las condiciones generales, condiciones, los términos y condiciones con las plataformas. Es cierto, como dice Miguel Ángel, es decir, que el que haya regulación no implica que te quiten los términos y condiciones, que una es la parte contractual. Esos dos lados de la plataforma contratan entre sí, ahí la plataforma no entra en la contratación, aunque los términos los veáis con Airbnb, y ahí lo interesante es ver qué se está haciendo por parte de la plataforma y valorarlo. Y luego celebro también con Miguel Ángel el crecimiento del sector, el crecimiento, esto es, en parada, sin parada quiero decir, y el aprovechamiento de eso, porque ahora viene todos esos términos y condiciones y todas esas plataformas y toda esa regulación va en favor vuestro si, como dice Miguel Ángel, lo aprovecháis bien y y cogéis fuerza. Cierto, esa es una de las claves, ¿no? Que el sector sea más fuerte y capaz de construir en positivo un futuro mejor, ¿no? Adolfo, ¿con qué ideas principales te quedas para el futuro? Para el futuro, que voy a ir al gimnasio para ponerme en forma porque queda todavía... queda guerra. Queda mucha guerra todavía. Es complicado. Yo creo que para aquellos que en su día dijeron con mi vivienda hago lo que quiero, pues no vale. Y para aquellos que dicen con mi vivienda no puedo hacer nada, pues tampoco vale. Y el liberalismo absoluto puede funcionar. El caso de San Francisco, que los taxis han cerrado y cuando quieres coger un taxi te ponen el precio que sea porque es Uber o Cabify el que pone el precio, y un servicio social tiene que estar defendido. Parece mentira que yo diga esto, pero es verdad que cuando han desaparecido los taxis, determinadas compañías han puesto el precio que han querido. Eso mismo ocurre si desapareciera el alquiler turístico. Vosotros habéis nombrado cómo estaban los hoteles y cómo antes de que nosotros llegáramos. ¿Qué ocurre si desaparecen todas las viviendas de uso turístico? ¿Volveríamos a ese estado de poco mantenimiento, mal servicio, precios elevados? El discurso, las ADRs del sector hotelero hoy en día es maravilloso, está subiendo, todo el mundo está ganando dinero con esto. Parece que no tiene sentido que nos cierren, somos también parte de este servicio social y sobre todo no dejemos que nos coma la tostada. Hay una cosa muy peligrosa en este país últimamente, que es hay una demanda social. Hemos hecho una ley para cubrir esta necesidad. Y yo digo, ¿qué demanda social había de esto? Que cuando resulta que la demanda social la tenemos nosotros. Es decir, todos los españoles y todos los turistas del mundo hoy por hoy quieren viajar a apartamentos en determinadas circunstancias. Si vas un día o dos, duermes en un hotel, no somos competitivos para estancias de una noche porque nuestro coste de limpieza, de mantenimiento y de lavandería es mucho mayor que el de los hoteles. Para 2 noches probablemente tampoco, pero hemos metido el concepto de experiencia. Han aparecido los hoteles boutiques. Los hoteles hoy están hablando de algo que no hablaban antes. La experiencia cuando ibas a un hotel era a ver si está bien el hotel, a ver si sobrevivo. Y hoy, sin embargo, estamos hablando todos de experiencia. Entonces, el futuro, estoy convencido de que es nuestro, con ley, con regulación, con prohibición, con una... ¿Por qué? Pues porque al final, cuando te sientas, todo el mundo dice, sí, ya sabemos que son, esas noticias son los hoteles, ya sabemos que las cosas no son así. Y de hecho, y lo último, muy importante, necesitamos datos. Para construir el discurso hace falta datos. Hoy no sabemos cuántas pernoctaciones en vivienda de uso turístico hubo en España en 2022. Y como las plataformas no corran, que son las únicas que lo están dando, porque el INE es incapaz, eso que veis en estadística experimental en el Instituto Nacional de Estadística viene de Europa. Las plataformas no le dan los datos al INE y el INE no las saca. Y el algoritmo del INE tiene muchos matices y los datos que da no son buenos. Entonces, los datos que tenemos son los de Europa, van a llegar después de elecciones municipales. Como lleguen después de elecciones municipales, otra vez habremos ido a unas elecciones con un discurso construido solamente por el sector hotelero. Muy importante que nos centremos en estos 3 puntos que damos. Ojo, que ellos tampoco quieren datos, pero los sueltan. Claro. Adolfo. Álvaro. Lo que han dicho todos, ¿no? Tenemos oportunidades, todas las que queramos. Este sector tiene un crecimiento brutal y se pueden hacer las cosas muy bien. Y el riesgo que tenemos, iba a decir legislativo, pero es derivado de lo que ha dicho Rosa. Si no dominamos la narrativa, podemos tener datos, sí, pero si yo tengo unos datos fidedignos, porque por ejemplo, hemos hablado antes, ¿no?, del incremento del precio de viviendas. ¿Cuántos estudios hay ya académicos diciendo el impacto de la vivienda turística en el alquiler residencial es 0, en el caso de Madrid, que hay un estudio por un economista que se llama Casanova, en Barcelona hicieron uno y creo que era un 2 y pico %, en Valencia, ínfimo.
da igual. O sea, quiero decir, no da igual. Quiero decir, evidente, pero que no, que te domina la narrativa y es como, da igual. O sea, entonces, no es solo los datos, es el discurso público. Para ahí o nos unimos y nos hacemos fuertes o estamos todos fuera. Es que no. Y el tema de los datos, yo ahí discrepo un poco porque el gobierno sí tiene los datos. Las plataformas le dan los datos a la gente tributaria. 179. Yo se los pedí, desde la asociación se los pedimos y dijeron, es que no te los puedo agregar. Digo, ¿pero qué agregar? Que me lo den los datos. No, o sea, los datos están, pero no quieren que se den. Pero porque deben salir unas cifras tan brutales y tan escandalosas Totalmente. que dan medida de la potencia que generamos y no quieren que nadie sepa la potencia que generamos. Por ejemplo, el tema... No voy a dejar que Álvaro discrepe, tiene razón, el 179 está ahí. Me lo he comido Pero con con... la nueva regulación europea esos datos van a ser accesibles en teoría. Sí, de la forma edad que está así, Sí. ¿no? Sí, esa es la idea, pero, por ejemplo, ahora muchas veces, sabéis que desde el sector hotelero, que los queremos mucho, siempre dicen, no pagáis impuestos. Pero si hemos llegado a pelear en los tribunales para que casas rurales, esas viviendas que se utilizan como alojamiento turístico, llevasen IVA y nos han dicho que no, porque saben que pagamos más. O sea, pero oye, que no, Ya, pero discurso te lo domina. pero esto es como es que nosotros tenemos 300 regulaciones y normas que cumplir, vosotros no. No es verdad. Cada uno tenemos las normas y regulaciones que cumplir de las actividades que hacemos. Yo no tengo una lavandería en el apartamento. Yo no tengo una peluquería en el apartamento. Yo no tengo un spa en el apartamento. Yo me pongo un split, no una torre de refrigeración. Eres tú, hotel, el que por conveniencia prefieres poner una torre de refrigeración, pero tener una torre de refrigeración conlleva una normativa accesoria que hay que cumplir. No te quejes de que a ti te aplican cumplir unas cosas y a mí no. Pero no solo eso, aparte que la normativa turística muchas veces podríamos llamarla casi de segunda instancia, porque primero tienes que ser una vivienda. O sea, tienes que cumplir, o sea, diga cualquier constructor o promotor, que la normativa para hacer una vivienda, y luego la de vivienda turística, cuando hacen los análisis de este sector hotelero, dicen, no, la de vivienda te la quitan. Digo, pero entonces, ¿qué hace? ¿Hace viviendas quien quiera? Bueno, pues yo creo que vamos a dar por cerrada la parte pública del evento. Yo os quería dar las gracias hoy a todos aquí. Para mí ha sido un auténtico orgullo desde este canal de YouTube, que empezó como un modesto proyecto personal, ser capaz de ayudar a que este sector, como vosotros decís, un sector que tiene muchísima atracción, tiene muchísima demanda, tiene un futuro brillante por delante, y ayudar a que todos seamos parte de ese futuro y ayudar a que se desarrolle muchísimo más. Muchas gracias a todos. Cerramos aquí la parte pública del evento y continuamos con la parte privada. Muchas gracias.